Soy Marco Brunet, un padre, un esposo, un amigo, hijo de Dios, que tengo un llamado de ser una voz para amplificar los sonidos de su corazón a través de una voz cantada, voz hablada, la enseñanza, la parte escrita. Y para mí es un privilegio servir a mi generación. Y este es mi testimonio. Marcos, naciste en un hogar con una marcada vocación ministerial. Al igual que vos, tus padres eran pastores, pero ¿en qué momento eso dejó de ser algo heredado para convertirse en un camino personal? Bueno, creo que mi mayor privilegio fue crecer en una familia que me enseñaron los caminos del Señor desde chico, pero mis papás tenían mi papá principalmente era bivocacional, trabajaba como comandante de la Marina y pastor también, era militar y su sueño era que yo siguiera como la carrera militar. Él quería que yo siguiera. Somos 3 hermanos varones y yo soy el menor de los 3. El hermano mayor y el de medio se dedicaron a otra cosa y la esperanza era que yo pudiera seguir con la carrera militar y el ministerio. Pero lo mejor que hicieron mis papás fueron consagrarme a Dios y que yo haga la voluntad de Dios. Entonces, cuando llegó mis 16, 17 años, tuve un encuentro con Dios muy clave porque yo tenía que estudiar algo y estaba terminando la secundaria y bueno, la típica para mí, yo quería estudiar publicidad porque era lo único que no había matemáticas, no era porque, no porque quería ser publicitario, estaba buscando algo entonces quería buscar algo que para hacer porque hay que hacer. Hasta que tuve un encuentro con Dios en medio de una conferencia y realmente sentí como que Dios me marcaba para ser una voz, como Ezequiel 37, una voz que iba a transformar cementerios en ejércitos de adoradores. Entonces, a los 17 años, cuando conecto esa palabra de Ezequiel 37, de ser una voz que transforma cementerios en ejércitos de adoradores, yo necesito capacitarme, necesito profundizarme en eso. Y fue a los 18 años que yo tomé la decisión de venir a Argentina. Crecí en Río de Janeiro, Brasil, pero quería algún instituto que yo pudiera estudiar música y teología a la vez. Y ahí donde me di cuenta que era Dios que me estaba guiando, porque ya no era por herencia de mis padres o por querer hacer lo mismo. Y ahí Era el llamado. Era algo que quería desarrollar y porque Dios me estaba llamando, exactamente. Y que me di cuenta también que Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. Entonces ya no servía la experiencia de mis padres, yo quería tener mi propia experiencia. Y ahí nace mi idea, que yo escuché hablar de un instituto que tenía música y teología en México. Yo iba a México, no sabía nada de español, crecí en una cultura totalmente en portugués, pero estaba cerrado ese semestre, lo más cercano que había era Argentina. Y ahí nace mi historia con Argentina. Supuestamente iba a venir a hacer una experiencia de 6 meses y volver a casa y volver a ayudar en la iglesia de mis papás. Y estoy acá hace 22 años viviendo en Argentina, casado con una argentina y con 5 argentinitos. ¿Y cómo era la iglesia de tus papás? Es decir, ¿cómo era el ámbito de la iglesia en la que vos creciste? Era algo muy casero. Nunca llegó a ser una iglesia muy grande. Comenzó en la terraza de nuestra casa y después se fue a una esquinita ahí cerquita de casa mismo. Y un amor genuino de mis papás por la presencia de Dios y por la gente, pero no fue algo que creció mucho, nunca. Entonces, yo crecí en un ámbito de servir en diferentes áreas, no sé, 50, 60 personas, y cuando vengo a Argentina, estuve como estudiante y después estuve como profesor en el Instituto Canción de Argentina y después comencé a trabajar con el pastor Claudio Freyson en Rey de Reyes. Y ahí ya fue una iglesia inmensa en cantidad, en números. ¿Cómo fue para vos ese cambio? Claro, pero para mí, hoy yo defino Rey de Reyes, para mí siempre como una universidad. Fue como mi posgrado ministerial. Aprendí un montón de cosas, estar cerca del pastor Claudio y de la cultura también de avivamiento y de pentecostal, que yo crecí en otro ámbito. Entonces, y comencé a ver que todos los lugares que yo pasaba era como una estación de metro, de subte, que Dios te va agregando algo para la próxima temporada. Entonces aprendí mucho con mis papás, y eso me dio una plataforma de fe para decir, principalmente mis papás me sembraron para las naciones, que yo no era de ellos, yo soy del reino, y eso es lo que yo valoro de mis papás. No solamente mi papá
como yo dije que era bivocacional, pero mi mamá, por ejemplo, que hay algo que yo no hablo mucho de eso de mi mamá, es que ella cuando era chica tenía las ganas de ser maestra, estudió para ser maestra y renunció a su oficio para cuidarnos a nosotros tres. Entonces, eso es muy importante. O sea, si hoy yo soy de bendición para alguien y puedo inspirar a otros, es porque tuve un papá que trabajó en 2 trabajos y una mamá que no trabajó para dedicarse a educarnos. Y yo he aprendido eso desde mis padres y ahora que yo soy papá, entiendo los precios que ellos pagaron y valoro muchísimo, que entiendo que muchos de los favores y la gracia que yo tengo es porque tuve una plataforma de solidez en la familia que me llevó a servir al Señor no por intereses o por carencias, sino realmente por entrega. Y qué bueno que también la experiencia de ser hijo de pastores haya sido para vos anhelable, porque sabemos bien que hay muchos casos en que es muy difícil ser un hijo de pastor. Sí, y yo recomiendo también, creo que lo que me pasó fue bueno el salir del ámbito y vine para otra cultura, otro idioma, donde yo no era hijo de nadie, no era nadie y tuve que construir mi identidad en Cristo. Eso es bueno también, porque hay un momento que tenemos que salir de la sombra y decir quién soy, qué es lo que Dios me dio y cuál es el precio que yo tengo que pagar. Entonces eso fue bueno el haber salido físicamente de Río de Janeiro y eso me generó que yo estuviera más conectado con mi familia, todavía más los honro, pero también vi que Dios me dio algo diferente para dar una secuencia. Bueno, parte de ese algo diferente es Toma tu lugar. Y recientemente, hace algunos meses, ustedes pudieron abrir ya su templo propio. ¿Cómo fue esa experiencia para ustedes? Sí, bueno, es un recorrido largo hablar de Toma tu lugar, pensando en nuestra historia. Primeramente todo comenzó cuando me caso con Fer en 2006 y yo trabajaba en Rey de Reyes todavía y ahí el Señor nos llevó a un proceso de que mis suegros se separaron, eran pastores en el interior de Córdoba y ahí nosotros dejamos lo que estábamos haciendo en Buenos Aires y fuimos a ayudar a esa congregación. ¿Por qué cuento eso? Porque eso es muy importante de entender cómo Dios procesa a alguien para llegar a amar realmente no el ministerio, sino el cuerpo de Cristo y la iglesia local. Entonces nosotros teníamos muchas posibilidades, tanto de quedarnos en Buenos Aires, como dije, una plataforma grande ministerial, o teníamos una propuesta de Estados Unidos para ir en ese momento a lo que era la iglesia más grande de Estados Unidos. Y el Señor nos habló de ir ahí a ayudar en un lugar que necesitaba restauración y nos vino un amor genuino por cuidar de lo que era importante para el corazón de Dios, que es la iglesia local. Y estuvimos ahí casi 2 años trabajando en la restauración del liderazgo con mi suegra y eso era en San Francisco, Córdoba, el interior de Córdoba. De ahí nos mudamos, grabamos el primer álbum de Toma tu lugar porque comenzamos con un ministerio de adoración. En ese proceso de quebrantamiento fue cuando nacieron las canciones de Toma tu lugar, porque Toma tu lugar comienza como un ministerio de adoración. Entonces, cuando nosotros pasamos por ese proceso de amar la iglesia local, nos quedó esa semilla dentro. Pero la música, las canciones, de repente comenzaron a salir por todos lados. En la época que no había internet todavía, eran los CDs. Yo soy de la época de los CDs. Qué vergüenza. No, por favor. Y en que lo que quizás los jóvenes que también no saben lo que es un CD. Hasta cassette. Sabemos lo que es un cassette. Vos sabés lo que es un cassette, sí. Mis hijos no entienden esa parte. No pueden imaginar un mundo sin internet y sin celular. Pero yo conocí esa parte. Y fue sorprendente lo que Dios comenzó a hacer, cómo sin publicidad, sin marketing, las canciones comenzaron a sonar en diferentes lugares en el cuerpo de Cristo, en Argentina, fuera de Argentina, y pasaba de boca a boca. Y ahí recién después grabamos. Y cuando grabamos en Córdoba Capital, y nos mudamos a Córdoba Capital, y comenzamos el ministerio de Toma tu lugar, que entre comillas era un ministerio itinerante. Comenzamos a recorrer el continente y ir a otros lugares por la gracia del Señor. Pero siempre fuimos el mismo equipo. Desde hace 15 años que comenzamos hasta hoy, somos el mismo equipo, que se fue agradando con las esposas, con amigos. Pero el núcleo es el mismo. El núcleo es el mismo. Y de repente nos dimos cuenta que éramos un equipo de discipulado, no solo un ministerio de adoración. Y éramos una iglesia dentro de otra iglesia. Y el pastor de ese momento que nos pastoreaba dice, ustedes ya son una iglesia, se quedaron en una iglesia. Y no queríamos ¿Por qué? Porque justamente éramos un ministerio de adoración que unía a muchas congregaciones. Y, si somos una congregación
por ahí nos pueden ver como una amenaza y ahora como, etcétera. Eran cosas racionalmente naturales de lo que yo pensaba. A nivel personal yo decía, yo jamás voy a ser pastor. Siendo hijo de pastor, yo digo, esto no es lo mío. Pues la primera vez que fui a predicar en otra iglesia que no era la mía, los 18 años, me equivoqué un montón. Dije un montón de cosas que no tenía que decir. Y el pastor en ese momento, un pastor luterano, alemán, me dijo, bueno, que me dedique a otra cosa, por los niveles de errores que yo había cometido, que era real lo que él estaba diciendo. Entonces ese día yo me quebranté mucho y dije, ¿qué me tengo que meter a hacer algo que yo no fui llamado a hacer? Es verdad, voy a estar solo en la música. Pero aquel día el Espíritu Santo entró en el lugar donde yo estaba a través de otra persona que me ministró mucho. Y el Señor me dijo que yo no me llamaba para ser un cantante, ni un pastor, ni un conferencista, sino una voz. Como el llamado de Juan el Bautista, una voz que clama en el desierto, preparen camino del Señor. Entonces me di cuenta que ya no era, yo no tenía que perseguir un performance, yo no tenía que perseguir hacer algo, solo preocuparme en tener la voz de Dios. Y me di cuenta que Dios me fue haciendo un mensaje, no tener mensaje, ser el mensaje. Entonces tengo la voz cantada, pero la voz escrita también. Comencé a escribir libros, la voz hablada, con la oratoria, con la enseñanza, con la prédica. Y llegó el momento también de liderar. Entonces, cuando yo me reconcilio con el concepto de pastorado, es cuando, volviendo ahora a 2017, 2018, nos dimos cuenta que era un equipo de discipulados, toma tu lugar. Dijimos, es cierto, somos una iglesia. Y lo asumimos, Fer y yo. Fue un proceso muy largo para que... Más de 10 años. Exactamente, para que Fer y yo nos digamos, vamos a ser pastores. Y comenzamos en enero de 2020. Imagínate, unos 2 meses antes de la pandemia, y arranca la pandemia. Y ahí viene el asunto de que nuestra gran carga siempre fueron los hogares. Como la iglesia comenzó en el templo, en las casas, y habíamos sido muy buenos como iglesia de Cristo en las naciones, en los templos, pero no tan fuertes en las casas. Siempre ha sido nuestra carga, predicamos de eso. Yo escribí un libro que se llama Cada casa un altar de adoración. ¿Sí? Pero no la habíamos vivido como iglesia local, era un mensaje. Claro. Y cuando comienza la iglesia y comienza la pandemia, para nosotros fue una preservación, fue un enfoque, porque solo podíamos funcionar en los hogares. Cambiaron planes igual. Sí, de una cierta forma creo que Dios nos reorientó, porque si hiciéramos reuniones todas las semanas, sería algo muy enfocado en el templo. Claro. Y como eso descentralizó todo el momento, nos ayudó. Quizá tenemos la estructura en la teoría y la pandemia nos aceleró el proceso en la práctica, para mí. Y hoy nuestra iglesia es principalmente fundada en las casas. Sigue siendo así. Basada en Hechos 2:42, que perseveraba en la doctrina de los apóstoles, en la comunión de los santos, en el partimiento del pan y en las oraciones. Esa es nuestra base, como las 4 patas de la mesa que sostiene la revelación de Cristo y lo que nosotros vivimos como iglesia local. Y eso fue creciendo por la gracia del Señor, y este año 2024 compramos nuestro primer lugar. Éramos toma tu lugar, pero no teníamos lugar. Lo tuvieron que tomar. Tuvimos que tomar nuestro lugar. Y ahí teníamos la iglesia local, una casa de oración y un centro de entrenamiento para las naciones en Córdoba. Y Toma tu lugar es un ministerio que es reconocido por su influencia, principalmente, vos lo sabrás decir mejor si yo me equivoco, en lo que respecta a la adoración. Pero ¿en qué más anhelás que sea reconocido por su obra, por su visión? Sí, hoy nosotros, más que música o adoración, sí sé que somos una voz para el cuerpo de Cristo, pero la palabra que el Señor, la frase que Dios nos dio hace unos años atrás, es que un modelo que funciona es mejor que 1000 mensajes. Hemos recorrido a través de canciones, a través de conferencias, de entrenamiento que hicimos en otros países, pero el Señor nos susurró, ¿dónde funciona lo que ustedes enseñan y cantan? Bueno, y hoy nuestra carga es eso, que la base que nosotros tenemos en Córdoba sea un modelo que funciona con todas nuestras falencias y debilidades, que intentar vivir una iglesia saludable y ser conocidos como alguien que quiere perseverar hasta el final en la sana doctrina y poder ser parte de esa iglesia gloriosa de los últimos tiempos. Queremos, en realidad, más que querer inspirar a otros, queremos nosotros permanecer. O sea, queremos
no perder la esencia, y terminar como Pablo dijo, ¿no? Peleé la buena batalla, porque hay muchas batallas que no son buenas, se ayudaron a pelear las buenas batallas y guardar la fe, no perder la esencia. Y podría decirse que liderás 2 congregaciones, y vamos a ser sinceros, porque además de Toma tu Lugar, tenés una familia de 5 hijos, de 7 en Cata. Digo, ¿cómo llevas adelante ambos frentes, no? Teniendo además una agenda internacional. Sí, no nos aburrimos nunca, no nos aburrimos nunca. Nosotros en la pandemia, comenzando la congregación, ya tenemos 3 hijos y Dios comenzó a hablar más feria a mí. Nosotros estamos ayudando a algunos orfanatos, hogares de niños, y hemos predicado mucho del espíritu de adopción en muchos lugares. Entonces en 2020 conocimos estos 2 hermanitos, Benja y Anto, y los incorporamos en nuestra familia, los adoptamos y comenzamos a entender más del Evangelio. Y en esos 4 años que tengo con nosotros, que todo lo que yo había estudiado antes de teología. Y aparte también tengo que reconocer que hemos adoptado como iglesia. Dios nos dio un corazón de adopción a toda nuestra comunidad, donde aparte de tener muchas familias adoptivas, muchas familias en tránsito, ¿no? Como se dice en Córdoba, que reciben hijos de hogares, pero también gente, ¿no? Los profesionales, los psicólogos, los odontólogos de la iglesia lo adoptaban juntos, gente que, y es eso lo que sentimos también, el calor de la familia de fe en eso. Y es ahí donde no se vuelve algo tan pesado. Es difícil la adaptación, principalmente entre los hermanos. Nos costó más con los que estaban antes que con los nuevos, porque los celos ha sido difícil. Pero hoy podemos decir que es el mismo proceso que pasa en la iglesia. Cuando llega alguien nuevo y ahora son hermanos y no se conocían, pero la sangre de Jesús nos une y tenemos que aprender a ser familia. Estamos aprendiendo mucho de la familia espiritual y de la familia natural, porque hemos visto muchos modelos también de iglesias como empresa o iglesias como un ejército, pero no como una familia, como debería ser. Sí, incluso la iglesia como el hospital, pero el hospital uno se sana y después se va. La iglesia debería ser una casa, que hay sanidad, pero es donde me quiero quedar. Y estamos aprendiendo eso, que la iglesia no es un orfanato donde aprendemos a convivir entre nuestras orfandades, sino es una familia de fe donde aprendemos a ser hijos y compartir la herencia entre hermanos. Bueno, vos estuviste en casa, y yo sé que para nosotros esto no es, una cosa es el ministerio, una cosa es el performance que hacemos en las naciones y otra cosa es lo que somos en casa. La verdad, eso es lo que somos y es de verdad, es genuino. O sea, nosotros amamos de verdad a la familia, o sea, no es un mensaje que tenemos, disfrutamos. Es más, para mí al revés, es un sacrificio salir. Hay gente que ama, ¿no? Los viajes, el hotel y los aviones. Y nosotros realmente amamos a la familia y creemos por una revelación de Cristo, por la gracia del Señor. Para mí, iglesia es familia porque amo el diseño de Dios, que Dios dice que la iglesia es familia. Y qué bueno que menciones esto, porque creo que el común denominador de las personas que te conoce retiene por ahí el marcos de las giras, de las predicaciones en las conferencias, que visita iglesias en distintas partes del mundo. Pero realmente familiarmente hay un lado B, hay un precio a pagar de todo eso. Sí, yo creo que es muy bueno quien tiene algún nivel de exposición. Eso me dijo Carlos Anacondia hace muchos años atrás. Me decía, el ministro tiene que saber cómo usar la exposición. Uno de los grandes peligros que tenemos en la exposición, porque a veces no sabe cómo vivir sin eso. Y algo que me ha ayudado mucho a equilibrar es cuando tengo ganas de aparecer, desaparezco. Y cuando tengo ganas de desaparecer, es el momento de aparecer en escena otra vez. Bueno, has salido de un tiempo de tus redes sociales en algún momento, dijiste se terminó por un año y no te dio más nadie. Exactamente. Y me di cuenta que el mundo siguió funcionando sin que yo estuviera en la red social. Yo me di cuenta que yo no soy una máquina viviente, quiero ser un ser viviente, ser vivo de lo que Dios me pidió. Y saber cómo cuidar mi corazón es, si estoy en ambientes donde solamente soy elogiado y soy servido, ese es un peligro para mi humanidad. Necesito estar en ambientes donde estoy con amigos y gente que me conoce como soy y me están apuntando lo que me falta y mis debilidades y es donde desarrollo integralmente lo que Dios me dio. Entonces,
yo creo que es un peligro, ¿viste? El efecto, la centrifugadora de estar girando. El activismo de iglesia. Y en algún momento explotas. Pero hay que tener la fuerza centrípeta. Es la fuerza al revés para volver al centro. El centrifugador es la fuga del centro. Pero la centrípeta es volver al centro, una y otra vez. Volver a Cristo, volver al hogar, volver a un ambiente donde soy vulnerable con amigos, donde soy quien soy y no estoy todo el tiempo siendo servido o siendo admirado, donde la vida es real en sí, como las cosas tienen que ser. Y porque si no se vuelve un veneno la exposición y querés estar haciendo cosas para ser vigentes y después viene para estar produciendo likes y visualizaciones y se mezclan las motivaciones y no te das cuenta por qué estás haciendo lo que estás haciendo. Manejar la exposición es todo un desafío y me imagino que parte de eso tiene que ver con qué elegís comunicar, qué elegís enseñar. Y cuando uno ve tus mensajes, tus podcasts en los últimos años, hay al menos dos cosas muy marcadas en tus comunicaciones. El primero de ellos es la centralidad bíblica. Y quería saber por qué decidiste ser tan enfático en eso, ¿no? En la centralidad bíblica. ¿Tiene algo que ver con que por ahí la iglesia contemporánea se corrió de ese centro? Ay, muy buena pregunta. Qué bueno que te diste cuenta. Sí, yo me di cuenta que como yo vengo de un contexto carismático y mis canciones también de intimidad y de muchas experiencias con Dios, me vino ese concepto que había mucha gente que buscaba experiencias, pero no podía explicar ni vivirlo. Y vivía como un dualismo. No las experiencias espirituales, pero su vida, su carácter, su mensaje en sí no reflejaba las supuestas experiencias que estaban teniendo. Entonces me di cuenta que hay una influencia en nuestra generación de la filosofía de modernidad líquida, donde nada es sólido, donde todo se cambia, todo es relativo. Y vi un peligro en nuestra generación de mucha gente está relativizando incluso las escrituras. Bueno, pero lo importante son las experiencias espirituales, no sabemos bien quién lo escribió, cómo fue la traducción. Cuando yo comencé a escuchar esos peligros, el Señor hizo arder adentro mío y decir, Dios es un Dios que habla. Él habla a mi espíritu, habla a través de las escrituras y a través del cuerpo. O sea, por gente que me ayuda a interpretar las escrituras. Entonces, para mí que el conocimiento y la experiencia Van de la mano. Van de la mano. Es como dos alas de un avión. O sea, ¿cuál querés? ¿Querés viajar con un avión con un ala o con el otro? No, quiero las dos. O mejor dicho, es el conocimiento sin experiencia, o mejor, la experiencia sin conocimiento es como un avión que no tiene el ruedita para aterrizar. Entonces hay gente que vive volando pero nunca lo lleva a la práctica. Entonces yo creo que nosotros necesitamos conocer la palabra de Dios para intimar con el Dios de la palabra y saber que todo lo que Dios reveló de Él mismo no son suposiciones o opiniones, sino que Él lo dejó revelado y escrito. Por eso dijo, está escrito, está escrito. Entonces, eso es una generación sólida, que vamos a tener el antídoto de todo engaño que va a venir. Dice que en los últimos tiempos va a haber muchos falsos profetas y falsos maestros. Es muy interesante eso. Y falsos ungidos, falsos cristos. Falsos Cristo, la palabra falso Cristo ahí, no es solamente, viste, la típica del INRI, Cristo, o sea, aparece alguien vestido de Jesús, sino un falso ungido, alguien que tiene poder, tiene autoridad, tiene señales, tiene elocuencia, pero lo que está diciendo no está alineado a la palabra. Entonces hay mucha gente hoy que sigue las modas, los vientos de doctrina, como dice Efesios 4, y son llevados para cualquier lado por una persona carismática, pero que no puede confirmar en las Escrituras. Entonces yo creo que conocer las Escrituras es el antídoto de todo espíritu de engaño, espíritu de error en los últimos tiempos. Entonces, básicamente, mi carga es esa. Si alguien ama experiencia con Dios, que también ame la palabra de Dios. Y que eso no hay yo leí un ejemplo que está muy bueno, que no sé en qué momento de la historia parece que hubo un divorcio entre palabra y espíritu. Y como que fue la iglesia que algunos se fueron con papá y otros se fueron con mamá. Entonces están las congregaciones solo de palabra, que estudian un montón, son cabezones, pero no creen los dones del Espíritu. Y por otro lado están los que aman las experiencias espirituales, pero no saben nada de la palabra. Pero creo que en los últimos tiempos que estamos viviendo tan peligrosos, necesitamos esa reconciliación en Cristo. La Biblia es
100% inspirada por Dios y 100% escrita por hombres. Y esa combinación cielo y tierra, humanidad y carnalidad, y espiritualidad, solo es posible en Cristo Jesús. Y a veces nosotros tenemos un Cristo con una mentalidad dualista y que vemos algunas cosas etéreas, informes, que lo espiritual está arriba y lo terrenal, material, físico, escrito es desechable y alterable. Pero en Cristo Jesús eso se puede unir. Y otra carga que también está muy marcada en tus enseñanzas tiene que ver por la pasión por Israel. Me pregunto cómo es recibido ese énfasis tuyo en las iglesias, entre otros pastores, porque hay también quienes consideran que eso es una escuela hebraica, que es ser judaizante dentro del cristianismo. Yo creo que primero la Biblia dice que Israel es como una piedra de tropiezo. Es un motivo de realmente discusión política, económica. Hoy es el punto de divergencia en mucho en la ONU, pero también en las líneas teológicas. Pero por eso, yo parto del asunto de Romanos 11, 25, que el apóstol Pablo dice, hermanos, no quiero que ignoren el misterio de Israel, porque a muchos le ha acontecido por su arrogancia un endurecimiento. A Israel le aconteció un endurecimiento en parte hasta que haya entrado a la plenitud de los gentiles, luego todo Israel será salvo. Para mí Romanos 11, 25 y 26 es clave. Entonces, la ignorancia produce arrogancia y la arrogancia produce dureza de corazón. Eso para mí es la secuencia que aparece ahí. Y se necesita revelación porque es un misterio. Es un misterio. Pablo dijo eso. El apóstol Pablo estaba escribiendo a los romanos. Estaba escribiendo a la iglesia que estaba en Roma, gentílica, diciendo, no ignoren a Israel. Y que de Roma salió el evangelio principalmente por todo el idioma latino, ¿no? De ahí salió el italiano, el español, el portugués, el francés, y el evangelio llegó hasta lo último de la tierra, desde Roma. Entonces, hay algo que tenemos que poner atención en las escrituras. Desde, como yo dije, no porque a mí me parece, porque me gusta, yo no tengo ninguna afinidad familiar o preferencia con el pueblo de Israel. Todo lo que me ha sucedido en la vida, lo que hemos hablado hasta acá, es porque yo amo a Cristo. Amo a Jesús en primer lugar. Y si Él ama a la familia, yo quiero tener una familia. Si Él ama a la iglesia local, yo quiero ser parte activo de la edificación de la iglesia local. Si Él ama a Israel y Él tiene un plan con Israel, yo amo el plan de Dios para Israel. Yo no defiendo las costumbres de Israel, las tradiciones. Yo no tengo ni bandera de Israel, yo no uso ningún símbolo de Israel. Entonces los dos extremos que hemos visto en la iglesia hoy es o el efecto judaizante o la teología del reemplazo. O sea, no, de Israel pasó, ahora todo es la iglesia. Pero cuando los Romanos 11:26 dice que hay una relación entre la gran comisión, la plenitud de los gentiles y la salvación de Israel, ¿por qué? Específicamente Jesús dijo en Mateo 23:39, ustedes no me verán más, hablando a los líderes religiosos de Israel, ustedes no me verán más hasta que digan bendito es el que viene en el nombre del Señor. O sea, el regreso físico de Cristo está relacionado con que Israel lo reconozca. Entonces, la gran comisión debe incluir la salvación de Israel. Entonces, eso es lo que yo veo en Israel. Cristo es el centro de la historia, pero Dios en su soberanía eligió el pueblo de Israel para que sea el ecosistema que nazca el Salvador y el Redentor de las naciones. O sea, Israel fue un instrumento de redención y será en el fin de los tiempos. Cuando vuelve Israel hoy al mapa, al escenario mundial, porque la teología del reemplazo se sostuvo por muchos años porque Israel realmente no estaba en el mapa. Pero cuando vuelve en 1948, tenemos que replantear que todas las profecías bíblicas que dice de Israel, realmente es Israel. Está ahí comprobado por la arqueología, la geografía, la historia. Es el mismo Israel bíblico. Y es una de las bases sólidas de la credibilidad de la Biblia mismo, Israel. Y yo estuve muchas veces en Israel físicamente y hay mucha gente que se emociona por los lugares donde Jesús estuvo. Pero ahora me emociona mucho más pensar que Jesús va a volver y va a pisar ahí. Zacarías 14 dice que iba a volver en el Monte de los Olivos. Todo, así como Él subió, Él va a descender. Hechos 1:11. Entonces, mi centro es Cristo, mi pasión es Cristo, y si eso incluye la salvación de Israel para que Él regrese, eso entra en mi agenda también. Hablas de amar lo que Dios ama y que eso te moviliza y justamente eso te genera ese amor por Israel. ¿Eso es bien comprendido
por otros ministerios? Es verdad, buena pregunta. No, la verdad que no. Recibo muchas críticas, a veces dicen, hey Marco, quédate solo con intimidad con Dios. Pero yo estoy en una etapa de mi vida que de verdad estoy más ocupado en hacer lo que Dios me está mandando que estar respondiendo a las demandas de otras personas que no están de acuerdo. Entonces, con eso quiero decir que no tengo tiempo ni para escuchar las críticas ni para criticar a otros, porque quiero hacer lo que Dios me está mandando a hacer. Entonces, no me preocupa tanto si están de acuerdo o si no están de acuerdo. Si es que yo estoy buscando ser fiel al Señor y si hay otros que están siendo fieles al Señor, no viendo y yo tampoco soy absolutista y que todos tienen que ver lo que yo estoy viendo y hacer lo que yo estoy haciendo. Creo en la multiforme gracia de Dios. Entonces, si quizás otros están viendo otra parte que yo no estoy viendo desde otra perspectiva, gloria a Dios. Avanza con todo y hacer tu parte y cada uno hace su parte y en algún momento nos encontramos en Cristo Jesús. Parte de recibir esas críticas tiene que ver con que sos una figura pública para la iglesia, sobre todo en Latinoamérica, y me imagino que no es fácil sobrellevar esa exposición que mencionabas antes que te advirtió Carlos Anacondia y que experimentás día a día, pero me pregunto cómo es que lográs que no sea solo fama, sino que haya una trascendencia detrás de todo eso para Dios y para su obra. Sí, bueno, como yo dije, creo que fue importante ver que mi llamado fue que Dios me llamaba a ser una voz. Entonces yo no tengo el derecho de decir lo que yo quiero. Yo soy solo un megáfono que amplifico lo que Él quiere decir. Entonces, eso es lo que yo veo la influencia. Eso es lo que yo veo el reconocimiento público. Es, Dios me está dando una voz y yo tengo que asegurarme de mantenerme en el consejo del Señor, en el lugar secreto, para reproducir lo que Él quiere decir. Es muy interesante Apocalipsis 2, cuando habla de la iglesia de Éfeso, que comenzó bien, que hizo buenas obras, pero ha perdido su primer amor. Y dice, si no te arrepientes y vuelves a tu primer amor, voy a quitar tu candelabro del lugar. Esa palabra candelabro está hablando la luz y la influencia que tenés. Entonces, nuestra influencia es sostenida por nuestra intimidad. Cuando se pierde la intimidad, la influencia tiene fecha de vencimiento. Puedo mantener por un tiempo, puedo sostener con marketing, publicidad, algunas cosas, pero yo solamente soy un amplificador de la voz de Dios. Si pierdo la voz de Dios, perdí todo. Y algo que me ayuda mucho a entender también es el ejemplo de David. Me gusta mucho el ejemplo de David, el rey David. Es interesantísimo que él hizo muchas cosas. Él tuvo muchos oficios, ¿no? Si me ayuda a recordar, él era músico, poeta, luthier, construía instrumentos, ¿no? Pastor de ovejas, guerrero, ¿no? Militar, rey, administrador de una nación. Fue delivery, ¿no? Un momento que el papá le pidió que lleve a la pan, hermano, pan y queso a los hermanos. O sea, fue el primer pedido ya de la Biblia. Entonces vos decís, hizo muchas cosas, muchos oficios, pero en Hechos lo menciona que él era un hombre conforme al corazón de Dios. Entonces, ¿qué es ser conforme al corazón de Dios? Tomar la forma de lo que Dios quiere para la temporada que Él necesita. Entonces, el propósito de David no era ser músico, ni pastor de ovejas, ni rey. Era tomar la forma de lo que Dios quería. Entonces hoy yo me identifico con eso, con David. Entonces me pueden poner la etiqueta que sea, pero yo no estoy buscando ni ser el músico del momento, ni el pastor del momento, ni el rey del momento. Yo quiero tomar la forma de lo que Dios me dice para la temporada que yo estoy viviendo. Entonces puedo desarrollar trabajo como músico, como compositor, como pastor, como padre, como líder, pero mi propósito es ser conforme al corazón de Dios. Y hablando de tener un corazón conforme al corazón de Dios, ¿tiene más desafíos ese objetivo estando dentro de lo que es la música? Porque también es un ambiente que maneja un alto nivel de exposición y vanidad. Sí, hoy estoy en una etapa, siento que Dios me ha dado un mandato también de no solamente ser una voz, sino de levantar otras voces. Tanto por la iglesia local, que considero que es una fábrica de talentos, pero también con la influencia que nos ha dado en las naciones. Estamos muy enfocados hoy en el centro de entrenamiento, que tenemos llamado Teletraining, el centro de entrenamiento de Toma tu Lugar, en levantar otras voces. Entonces hoy mi corazón, más que estar grabando canciones mías, es levantar otros ministros. Me gusta mucho la revelación de Jesús cuando mirar a la cruz tiene un doble objetivo. Yo veo lo que Cristo hizo por mí
que Él murió para que yo tenga vida, pero también la revelación de la cruz debería producirme lo mismo, que yo ahora quiero ser como Cristo para otros, que yo muero para que otros puedan vivir. Creo que eso es muy clave en la vida de un ministerio, ver cuál es el momento que yo tengo que salir a la cancha para que otros entren. Y no estoy hablando de jubilación, no estoy hablando de salir del ministerio, estoy hablando de morir, multiplicar para que otros nazcan. Como hijos, como tener hijo natural. O sea, es buenísimo la foto de los 5 hijos, pero eso significa menos tiempo para mí, menos tiempo para Fer y para mí, menos tiempo para mis hobbies y más tiempo para ellos. Entonces, una muerte porque no hay amor sin sacrificio, para que otros puedan crecer, para que otros puedan desarrollarse. Entonces, hoy mi enfoque está muy en eso, en la música y en el ministerio, cómo levantar otras voces. Antes hablabas de reconciliar, hablas ahora de levantar otras voces en la música, y me hace recordar cuando tiempo atrás vos, en nombre de los salmistas, pidiste disculpas a todos los cantantes de rap cristiano. ¿Y eso te motivó a hacerlo, la unidad, en la búsqueda de la unidad en un ámbito que realmente lo necesita? Yo, como expresé ahí, la Biblia tiene 2 expresiones, la multiforme gracia y la multiforme sabiduría de Dios. Yo amo esa palabra multiforme. No hay una sola forma de expresar la gracia de Dios. Entonces, yo no me busco siempre la reconciliación en Cristo Jesús, pero sin perder la radicalidad. Entonces, no es que yo defiendo a todos los géneros o a todas las expresiones de música urbana. Ahora sí, yo sí lo que defiendo los verdaderos ministerios. Porque hay mucha gente, y acá no quiero ser polémico, pero hay mucha gente que usa la música urbana cristiana para hacer su vida artística. Y no porque quiera realmente ser luz en las tinieblas. Entonces, igual que hablando de otro ámbito, por ejemplo, la política. No es lo mismo un político que se dice cristiano que un cristiano metido en la política. O sea, la diferencia es desde dónde fue concebido, está yendo ahí como una misión o está yendo ahí porque es su profesión y quiere ser realmente un artista o quiere ser realmente un político. Entonces yo lo que creo es que la multiforme nace todo desde el trono y del corazón de Dios. Cada uno va a expresar, así como del trono ahí, viste los 4 seres vivientes, león, águila, hombre, diferentes formas alrededor del mismo trono. El huerto del Edén, ese comenzó el huerto del Edén, 4 ríos alrededor. Después en el arca del pacto estaba Asaf, Emán, Jedutún y David. Después los evangelios, el mismo Jesús con 4 perspectivas diferentes. Eso es lo que creo. Creo que hay diferentes ríos, pero el enfoque tiene que ser el mismo y la fuente tiene que ser la misma. Y lo que sí juzgo es cuando la fuente es equivocada. Entonces puedo hacer, entre comillas, música cristiana, pero que la fuente está equivocada, las motivaciones son equivocadas. Entonces, por eso apelo a que la reconciliación tiene que ser en Cristo, una vida de profeta y un profeta disfrazado de artista, y no un artista disfrazado de profeta. Algo de toda esta visión me imagino que te impulsó también a acercarte como lo hiciste con Daddy Yankee. Ah, sí. Bueno, en realidad ahí fue que fuimos a Puerto Rico a un evento, una noche de adoración, que éramos solo nosotros que organizábamos ahí, y fue el primer evento que él fue. Fue el primer evento cristiano que él fue. El primero desde que decidió salir de la industria. Exactamente. Era. Él escuchó que nosotros íbamos y él quería ir para ver cómo era un show cristiano. ¿Vos ya sabías? Me contaron ahí unos días antes, su hermano es pastor, y su hermano me encontró, me dijo, mira, mi hermano quiere ir para verte, para escucharte, porque te escucha tus prédicas y todo, pero quiere ir a ver cómo es un show cristiano. Y cuando él ¿Te sorprendió? Claro, me sorprendió, claro, yo ni sabía que me conocía. Y cuando él va, me gustó mucho que él se quedó después para que charlemos, y me dice que él quería ver cómo era un show cristiano, y se dio cuenta que yo prediqué 40 minutos. Y dice, necesito crecer en la palabra. Y me gustó mucho su corazón en eso, de que yo digo, qué bueno, por algo el Señor te hizo ver, conectar conmigo en algo, pero de lo que hemos recibido de gracia, podemos ayudar. Y yo creo que también nosotros tenemos que tener la paciencia y la madurez también de saber cómo son los procesos de cada uno, ¿no? Entonces me gustó su humildad de decir, necesito crecer en la palabra antes de seguir avanzando, y ahí está en su proceso. Qué interesante habrá sido para vos en ese momento ser
una especie de referente para alguien como él. Ay, sí. Pero me pregunto, ¿quiénes son los referentes de Marcos Brunet y por qué? Muy buena pregunta. Bueno, yo estoy en una etapa de replantear referencias, ¿no? Escribí un libro que se llama Fundamento Cristocéntrico porque, sin lugar a dudas, claro que es así que puedo tener en cuenta, pero mi mayor referencia es Cristo y Él es el infalible. ¿Por qué digo eso? Porque he pasado por algunas decepciones de gente que yo creía, confiaba, seguía y que no representaron bien a Cristo. Pero eso me lleva mucho más a amar a Cristo y no a decepcionarme. Pero, por ejemplo, tengo referencias personales que son mis pastores, Marcos y Jennifer Morris. Ellos son americanos, pero viven en Bolivia hace 40 años. Lo que yo tengo de vida, ellos tienen de ministerio en Bolivia, que dedicaron su juventud para entregarse al ministerio. Entonces, eso yo creo que es una buena referencia de que ellos no son famosos, no tienen una red apostólica re grande, pero dedicaron su vida, entregaron su vida para hacer la voluntad de Dios como americanos en Bolivia y son nuestra autoridad, son los que cuidan a Fer y a mí en nuestro corazón. Entonces, para mí hoy, más que gente famosa o que haya logrado muchas cosas numéricas, es gente que ha permanecido hasta el final, se vuelve una referencia para mí. Ya con que esté casado con la misma mujer hasta el final, para mí ese es un héroe. Como pasó con mi papá para mí es un héroe. Entonces, Fer y yo también tenemos una referencia que se llama Heidi Baker. Heidi Baker es una americana que vive en Mozambique hace muchos años. Ella eligió en ese momento el país más pobre del mundo para estar con los más pobres de los más pobres. Y ella hizo un movimiento tremendo. Tiene iglesias a cada 10 kilómetros de Mozambique y muchos orfanatos y cuida de muchos niños. Y los niños que restaura son su equipo de milagros y sanidades. Bueno, esas son las referencias. Gente que permanece hasta el final. Recientemente grabamos una serie que ya se estrenó en Reina Media acerca de las disciplinas espirituales. ¿Qué podés contarnos de lo que la gente va a encontrarse con ese material? Deleite y gracia para perseverar hasta el final. Para mí, por más que el título es disciplina, justamente queremos conectar que disciplina es libertad. Disciplina no es peso, no es presión, no es obligación. El que se disciplina físicamente se libera de pesos innecesarios físicamente. El que se disciplina, por ejemplo, en el estudio, se libera de la ignorancia, porque disciplina es libertad. Entonces, ver eso en las Escrituras, la lectura de la palabra, la oración, el ayuno, la meditación, no como una obligación o no tengo que hacer, sino quiero, ahí está mi deleite y está mi punto de encuentro con el Señor. Eso es lo que va a ser la serie, creo que va a ser de mucha inspiración para esforzarnos en la gracia que es en Cristo Jesús. Bueno, Marcos, llegamos al final y quisiera preguntarte, ¿cuál es tu testimonio? Bueno, mi testimonio es que nací en Río de Janeiro, en una familia normal, y un Dios extraordinario me encontró y tuve una experiencia con Él a los 17 años, donde me salvó de mí mismo para incluirme en su historia. Y que ahí me di cuenta que cuando conocí la cruz ya no soy ni brasilero ni argentino, soy ciudadano del reino de los cielos. Y comencé a verme en las profecías bíblicas, comencé a verme dentro de la historia de Dios. Y Él me llamó para ser una voz, para amplificar su corazón en las naciones. Y me siento la persona más privilegiada del mundo, que el Dios creador del cielo y la tierra me conozca por mi nombre y que me haya encontrado. Ese es mi testimonio. Y hoy soy alguien que quiero vivir quebrantado todos los días de mi vida para responder a ese gran amor que me encontró. Gracias, Marcos. Privilegio. Gracias.